No sé si ustedes se han dado cuenta, yo me he dado cuenta mucho de las confluencias, por lo menos estratégicas, de Trump, del López Obrador, del Partido Popular y de la derecha cada vez más de derecha en Europa, ¿no? De esta derecha que ha renunciado a ser parte del juego democrático y está buscando hackear la democracia, destruir la democracia y, por supuesto, quedar al frente, quedar con el poder cuando la democracia ya no sea una opción. Y entonces he pensado o he analizado, me he atrevido a analizar algunas cuestiones que me llaman muchísimo la atención además. Mira, por ejemplo, si yo sirviera para la política, que no sirvo, espero que nadie nunca me pueda a mí meter en una cuestión de carácter político, porque yo destrozo cosas. Pero si me metiera yo, digamos, a luchar contra la corrupción, lo que me dedicaría yo es, si alcanzara el poder con ese objetivo, pues me dedicaría yo a luchar en contra de la corrupción, ¿no? Pero ni Trump, ni AMLO, ni el PP luchan contra la corrupción, sobre todo en su sí, sino denuncian que las instituciones están corrompidas. Ese es el primer paso, evidentemente. Pero cuando llevas 5 años como López Obrador, o cuando te metes 4 años como Donald Trump, y no haces nada para resolver las cosas, las instituciones están corrompidas porque tú lo permites. Pero si lo sigues denunciando, te pones por encima del Estado diciendo es que el Estado está mal, y muchos de estos puntos van por allí, y yo estoy bien. Es decir, es necesario que yo o los míos o mi proyecto sustituyan al Estado para que esto funcione, que es, si usted lo sabe y se lo ha pensado, es esencialmente una visión fascista. Los juzgados no son fiables. Aunque el ataque al Poder Judicial en España ha sido encabezado fundamentalmente por Podemos, es evidente que hay problemas con el Poder Judicial. Ningún Poder Judicial es tan aséptico como quisiéramos o como deseamos plantearlo cuando establecemos los mecanismos de una nación. El Poder Judicial está conformado por seres humanos que tienen ideas determinadas y que por más que lo intenten y se quieran incluso comprometer, si es que quieren, algunas de sus decisiones se verán contaminadas por sus posiciones. Aún así, es mejor tener un poder independiente a cargo de la judicatura perdón, que prescindir de él. Donald Trump ha estado atacando a todos los jueces de manera constante. Todos los jueces están contra él, todos los jueces son demócratas y están contra él porque son demócratas, no porque haya violado la ley, que la ha violado de una manera flagrante y que ha sido condenado ya en muchas ocasiones. O sea, no es que yo esté diciendo lo van a condenar, no, es que ya tiene una cantidad de condenas brutales, que en el pasado a un demócrata le habrían sido suficientes como para dejar de poder siquiera ser candidato. Es decir, a un demócrata le hubiera bastado la mitad de las acusaciones y condenas de Donald Trump y sus ataques y su desprecio a las mujeres y su manejo de todo. Un demócrata no le permitirían seguir como candidato, y algunos dejaron de serlo por motivos así similares. Luego, pero el Partido Popular está quejándose de que los jueces están en contra del Partido Popular, cuando la mayoría de los jueces en España son conservadores, proceden de una forma muy endogámica de manejo de la carrera misma de derecho, y luego de cómo va subiendo en la carrera de derecho hasta ser juez. Entonces son más fundamentalmente conservadores, pero al PP no le conviene. Y por supuesto, por acabar la idea, al PP no le conviene admitir que la justicia es razonablemente justa, porque tiene demasiadas condenas encima y tiene a demasiados de sus grandes jerarcas en la cárcel o sometidos a
a juicios que no van a salir bien, como el que está metido ahora Rajoy. Y López Obrador claramente hizo un intento muy obvio por apoderarse de la Suprema Corte de Justicia en México con una candidata incondicional suya que absolutamente no cumple los requisitos ni siquiera para ser licenciada en Derecho, y al fracasar en su intento por apoderarse del Poder Judicial, está proponiendo básicamente destruirlo. Y una de las formas en las que propone destruirlo, por cierto, es que los jueces sean elegidos por voto popular, cosa que yo no entiendo. Un juez se le elige porque sus decisiones judiciales en el pasado han sido correctas, porque se ha ajustado a la ley a la hora de dar dictámenes. Un juez de la Suprema Corte, quiero decir, fue juez de primera instancia, fue juez de segunda instancia, fue juez de distrito, tuvo distintos puestos y se comportó correctamente, aplicó la ley debidamente, no se corrompió, etcétera, y entonces eso hace que lo propongas como posible juez. Pero ¿qué va a decir en campaña el juez? Prometo que si tu primo se roba una gallina no voy a meterlo a la cárcel. ¿Cómo puede ser la campaña de un juez? No lo sé, pero López Obrador le apuesta a eso, sobre todo porque sabe que muchos de los suyos, incluidos sus hijitos, pueden verse frente a un juez en breve tiempo, porque las corruptelas, los asaltos, los ladronazgos y el descaro con el que se ha comportado muchísima gente de la Cuarta Transformación es absolutamente vergonzosa, ¿no? Seguimos. Los medios de comunicación solo mienten. Todos dicen exactamente lo mismo. La fuerza de la televisión de derecha en Estados Unidos es muy clara. Fox News es el canal de noticias más visto, canal noticioso o informativo, o presuntamente informativo, más visto en los Estados Unidos. En España todas las televisiones son de derechas, todas son del PP. Los periódicos, incluso surgen a cada rato periódicos nuevos, Voz Populi, The Objective, el Huffington Post, que ese ya es un poco más antiguo. Y todos son de derecha, entre PP y Vox, y pasando a Vox hasta el Tercer Reich, ¿no? Quedan dos periódicos que son medio de izquierda, que tampoco quieren a los socialistas, por supuesto, porque están más comprometidos con Podemos, con lo que queda de Podemos, que cada vez es menos. Pero si acusas a los medios de comunicación de mentir, fortaleces la idea de que el único que dice la verdad en este país eres tú, Ayuso, Feijóo, López Obrador, Donald Trump, los legisladores de Donald Trump. Y esto incide además muy curiosamente en una visión que tienen ciertas personas o muchas personas en una determinada izquierda, y que es la de que todos los periodistas están corrompidos y los periodistas hacen lo que ordena su director editorial o su redactor en jefe o su jefe de redacción o su director, y con eso lo resuelven todo. Aquí todo está decidido ideológica y políticamente. Oye, no, mira, yo que he trabajado en periódicos te puedo decir que 2 veces me han dicho que no puedo decir algo, las 2 veces renuncié, pero todas las veces que yo he estado en periódicos me han dejado, no he pedido permiso, me han contratado para que diga cosas que yo sé decir, que yo quiero decir. Me han contratado como periodista, no como secretaria para tomarle nota al director. Y yo he hablado de lo que me ha dado la gana en Excelsior, en el Universal, en el 1+1 cuando te escribí, en La Jornada cuando era yo su enviado especial, en El Financiero donde tuve una columna durante mucho tiempo. En el Diario de México me dijeron un día que no podía escribir una cosa, que no me iban a publicar algo que escribí, y ese día dejé de trabajar allí. Cuando estuve en la radio, en Televisa, jamás me dijeron en Televisa de qué podía y de qué no podía hablar. Luego me regañaban, eso sí. Ay, Mauricio, otra vez nos metiste en un lío con el cardenal. Pues sí, ya te acostumbraste, ¿no? El señor Ricardo Rocha, pues, total. Pasa todas las semanas, ya tenías que estar habituado. No es cierto, los periodistas no son todos corruptos y solo López Obrador o Trump o Ayuso o Feijóo dicen la verdad.
las elecciones y el Estado de Derecho no son legítimos. Cuando llegas a este precioso punto, por supuesto, tiene que haber solo una forma de elegir a quien va a encabezar el poder en el país en el que estás, ¿no? Por aclamación popular, por encuestas, como se han elegido ahora a los candidatos en México. Ya no se hacen elecciones primarias, se hacen encuestas. ¿Cuál es el universo de esas encuestas? ¿Cuál es la precisión, la exactitud, la limpieza de esas encuestas, de acuerdo a lo que sabemos que debe ser una encuesta para que sea representativa? No lo sabemos, la metodología nunca nos la pasan, así que solo por aclamación popular puede ser elegido. Y una vez que ya te eligieron, no pueden deselegirte, que es lo que ha planteado Ayuso, perdón, que es lo que ha planteado Donald Trump, que es lo que de alguna manera está planteando López Obrador, que su herencia tiene que continuar hasta el infinito y más allá, que diría Buzz Lightyear, y que hay que quitar a los rojos del poder, eso aquí en España, para que nunca puedan volver. Si deslegitimas el Estado de Derecho, solo queda la voluntad del tirano como forma de tomar las grandes decisiones, incluso en términos de derecho. Y luego, el adversario es malévolo, esta es la de siempre del populismo, y el sistema debe ser demolido. Si el sistema debe ser demolido, quien lo demuela, dueño del sistema será. Todo el sistema no funciona. No, espérate, a ver, Estados Unidos tiene muchos problemas, pero su sistema le ha funcionado. México ha tenido muchísimos problemas, pero no puedes tirar todo a la basura, hay cosas que funcionan. Yo pensaría en montones de organizaciones no gubernamentales y de grupos, de organizaciones civiles y de ciudadanos y de pueblos que funcionan. No puedes demolerlo todo, porque si lo demueles todo, el único que decide qué queda en su lugar es el tirano. Y finalmente, y para terminar, la teoría del Estado profundo. En realidad, si tú llegas al poder como López Obrador, como Donald Trump, o como llegó Rajoy, y es muy curioso, pero es como quiere llegar Pablo Iglesias, o quería llegar Pablo Iglesias, no puedes hacer lo que las leyes te autorizan a hacer, porque hay un Estado profundo. Hay un grupo de personas como los Chuminati, con sus capuchas, que se reúnen en un sótano todos los jueves por la noche, alrededor de un pentagrama pintado en el suelo con tiza blanca, y ellos deciden qué se hace en el Estado. No tú que eres el presidente de gobierno, no tú que eres el presidente de los Estados Unidos, no tú que eres el presidente de los Estados Unidos mexicanos, no, el Estado profundo al que no le puede hacer nada el pobrecito López Obrador, ni el pobrecito Trump, y lo único que pueden hacer es destruir el sistema para que acabe el Estado profundo y entonces ya ellos pongan un Estado que te convenga a ti. Eso esperamos. Yo siento que las estrategias son demasiado parecidas y toda la derecha lo está manejando. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, y fundamentalmente la democracia, pues no están bien, no son perfectos. Y la teoría de, como esto no es perfecto, hay que destruirlo. Y vamos mejor a poner algo que yo te digo qué es, pero no te digo antes qué es lo que voy a poner, sino ya te diré conforme. Tú dame el poder y ya luego hablamos. ¿Y qué vamos a poner en lugar de la democracia? Es un peligro. Tenemos esta tendencia a que la idea de lo perfecto nos haga enemigos de lo bueno. A que la idea de que si algo está mal hay que destruirlo en vez de repararlo. Porque suena mucho más fácil, ¿no? Y para la izquierda es muy marcusiano. Por lo menos para la izquierda marxista es muy marcusiano. Destruir para construir. Ya, pero no, es que no. Si destruyes la roca en la que asientas tus cimientos, no tienes dónde construir. Y que todos los problemas que pueda tener la democracia, que puedo estar de acuerdo en la gran mayoría de ellos, lo que nos exige es inteligencia, capacidad y originalidad para resolverlos y para mejorar y optimizar la única forma de gobierno que hemos tenido que no depende del capricho de un imbécil.
sea el emperador, sea el generalísimo, sea el rey, sea el monarca, sea el zar, sea el faraón, sea quien sea. Al final nos acaban gobernando imbéciles. Prefiero elegir a los imbéciles y poderlos echar 4 o 5 años después por imbéciles.